En esta ocasión les he preparado un tema muy especial de la serie Patrimonio Cultural de Hidalgo. Hidalgo responde a las invitaciones que se le ha hecho el espíritu de la época, el de la civilización y el del progreso. Hidalgo y sobre todo su capital ha comprendido hasta qué punto las reformas materiales allí se identifican con las morales. Esta es una cita del periódico El Siglo XIX para 1886. Este trabajo es una revisión y ampliación del artículo de quien esto suscribe, La voz propia, afirmación del Estado de Hidalgo a través de su arte y arquitectura, 1869-1910. En el libro Independencia y Revolución Mexicana en el Estado de Hidalgo, antología de la colección Bicentenario del Gobierno del Estado de Hidalgo, y la Comisión Especial Interinstitucional para conmemorar el bicentenario de la Independencia Nacional y el centenario de la Revolución Mexicana de 1910, editado en el año 2011. La necesidad íntima del ser humano de autoafirmarse ante sí y ante los demás cobra especial importancia en sus épocas iniciales de formación, marcadas por la transición y el cambio. Podríamos establecer una comparación entre el desarrollo humano y el período de la creación del Estado de Hidalgo para 1869, en donde surge un tiempo nuevo de posibilidades abiertas e inéditas. El concepto abstracto de lo hidalguense, particularmente en el imaginario político reflejado en los discursos oficiales, empieza a cobrar forma en los nacientes gobiernos, a partir de Juan Cedoria, militar tamaulipeco, quien en un corto tiempo realizó una labor extraordinaria en los inicios del estado de Hidalgo. Los gobiernos liberales buscan consolidarse para encontrar su camino propio. Quieren distinguirse de las demás entidades federativas, pero al mismo tiempo integrarse en el gran concierto nacional con voz propia, buscando su identidad. Para ello, ya decididamente en la segunda mitad del siglo XIX, se echó mano del indigenismo y la exaltación del pasado prehispánico, como ha demostrado, entre otros autores, Daniel Chabelson. Particularmente en este libro, La polémica del arte nacional en México, 1850-1910, editado por el Fondo de Cultura Económica en 1984. La evaluación del impacto de la creación del Estado en la conciencia de su sociedad, en la cultura diaria de sus habitantes, es un punto que requiere un mayor estudio. Las espléndidas y contrastantes geografías hidalguenses, sus llanos y serranías, altiplano y huasteca, a la par de las diferentes realidades socioeconómicas en la entidad, la dispersión de sus comunidades y los intereses muchas veces antitéticos de grupos sociales regionales y locales fueron factores que impidieron una idea de pertenencia al nuevo territorio. Sin embargo, en contraposición a dicho panorama, en distintos círculos de esta sociedad se impulsaban esfuerzos por alcanzar un lenguaje apropiado a los nuevos retos a emprender.
Entonces, las manifestaciones abarcaron desde producciones de sectores populares hasta las correspondientes a niveles académicos inspirados en las escuelas europeas. Los nacientes estados recurren al arte como una manera de mostrar y afianzar su poder, como fue una constante en el desarrollo humano desde las colectividades primitivas. Las relaciones entre arte y poder han sido estudiadas por diversos autores, con diferentes matices correspondientes a las complejas esferas donde se desarrolla el proceso creativo humano. Entre la extensa bibliografía al respecto, podemos citar a Luis Noel, compiladora en este libro Arte y Coerción, primer coloquio del Comité Mexicano de Historia del Arte de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Estéticas, editado en 1992. Para la época posrevolucionaria, ver también, entre otros, este libro de Alicia Azuela de la Cueva, Arte y Poder, Renacimiento Artístico y Revolución Social del Fondo de Cultura Económica para el 2005. El urbanismo y la arquitectura son dos maneras donde se reproducen las relaciones sociales de un pueblo en un determinado momento histórico. Su estudio puede ser valioso en la medida que descubren aspectos del rostro humano, comprendiendo sus anhelos y sus contradicciones. La conformación de pueblos y ciudades son materializaciones de las relaciones sociales, políticas y culturales que a manera de capas de cebolla se van asentando a lo largo del tiempo. Las obras materiales no solamente se componen de piedras inertes, mamposterías o formas y perfiles determinados. Todos los elementos constructivos cobran un significado especial al cotejarlos con la acción del ser humano, aliento creador, regido con un propósito fundamental: dejar una huella perenne de su paso por la tierra, legar obras que hablen de los ideales de su tiempo y de su sociedad. Debe de puntualizarse también la siguiente consideración: las obras arquitectónicas no deben de verse en un contexto aislado, como hitos o puntos culminantes de un proceso artístico, como la historiografía tradicional se ha encargado de promover. Tienen, además de un trasfondo sociopolítico, una inserción en un nivel urbano que es a la vez soporte y elemento que interactúa con las edificaciones. Y por supuesto, una dimensión personal derivada de la experiencia de los propios usuarios en el uso y la apropiación de los espacios arquitectónicos. Una manera de afirmar una naciente conciencia del ser hidalguense por parte de las autoridades fue la utilización de la arquitectura como deseo de perpetuación de ciertos valores: paz, prosperidad, estabilidad, mediante el rescate de símbolos y personajes, tratando de formar una coherencia oficial a nivel interno y externo. El proyecto modernizador emprendido por el gobierno porfirista en algunas partes del estado de Hidalgo contempló una serie de mejoras materiales, dentro de las cuales la promoción de la arquitectura está enmarcada, tendientes a cumplir una doble función: proporcionar una infraestructura que coadyuvara a modernizar y mejorar los rubros productivos más importantes, la minería y la agricultura, especialmente la producción pulquera.
y formar una imagen de prosperidad para atraer capitales foráneos e infundir la idea de estabilidad y permanencia de las instituciones. La paz porfiriana se concretó en realizaciones materiales que visiblemente pretendían crear ese entorno, por lo menos en un contexto urbano. El capital privado se sumó a dicho esfuerzo. La búsqueda de una identidad se desarrolló en varios niveles. Pueden identificarse dos vertientes básicas, una popular y otra más académica. El desarrollo desigual en la naciente entidad tuvo su correspondencia en el eclecticismo derivado de la adopción de varias corrientes artísticas, tanto en el ramo popular como en otras recreaciones más puristas. Las críticas contra la arquitectura del porfirismo, particularmente su europeísmo o afrancesamiento, han impedido comprender la eficacia que dicha arquitectura cumplió para el funcionamiento de la política nacional. En este punto, el arquitecto Rafael López Rangel, en su contribución a la visión crítica de la arquitectura, es una referencia fundamental. Analizando las manifestaciones del siglo XIX, pueden constatarse la irrupción del neogótico, neoclásico y un incipiente neoindigenismo. Este último es quizás el más interesante en la línea generada por artistas como Manuel Vilar, Consu Moctezuma y Tlahuicole. La idealización del indio y la incorporación de elementos prehispánicos revelan la influencia neoindígena de obras en la entidad, como es el caso del monumento a Hidalgo en la Plaza Constitución y la Torre del Reloj de Pachuca. El primero con unas figuras realizadas de acuerdo a los cánones de la Academia de Bellas Artes, y el segundo caso con grecas que remiten a los basamentos prehispánicos de Mitla. Reconozco la obra de la Torre del Reloj de Pachuca como deudora de ese movimiento decimonónico, por lo que la incluimos aquí. Otro elemento en este proceso fue la utilización extensiva de figuras históricas, tales como Hidalgo y Benito Juárez, desde documentos y arengas de la época hasta la misma realización de monumentos públicos. Tales empleos fueron la forma más visible de la apropiación de símbolos para tratar de establecer un paradigma de identidad estatal. La imagen de Juárez fue muy socorrida, como el promotor de la creación del Estado y como símbolo de un estadista defensor de los valores esenciales de la nación. La sacralización de los próceres, surgidos a partir de la independencia de México, fue una constante en el proceso de sublimación de los valores de independencia y autonomía del país, aún vigente en nuestros días. La popularidad de tales imágenes se reflejaba incluso en innumerables objetos decorativos. Se anunciaba en el Heraldo, el periódico editado en Pachuca, la venta de retratos de próceres nacionales de tamaño natural, desde Hidalgo hasta Bravo, 6 retratos por 3 pesos e imágenes de los héroes en botón para la solapa o la corbata a 10 centavos cada uno. La figura señera
y más favorecida en esta apropiación de íconos nacionales ha sido, por supuesto, Miguel Hidalgo. Varias de sus efigies reconocen directamente la iconografía clásica del mundo grecorromano. El monumento más importante dedicado a la figura de Hidalgo es sin duda el que preside la Plaza Constitución de la ciudad de Pachuca. Inaugurado el 1 de abril de 1889, en ocasión de la ceremonia del cambio del Poder Ejecutivo, cargo que recayó de nuevo en Rafael Craviot. En la inauguración se dijo, cito, el progreso actual del Estado y su halagüeño porvenir, de una parte, y de otra, el amor patrio, la gratitud nacional y, sobre todo, el deber estrechísimo que tiene el gobierno en mantener vivo el espíritu de independencia, clamaban por la erección del monumento a Hidalgo en el asiento de los poderes públicos. Esto es la Plaza de la Constitución. Los monumentos en ese entonces se multiplican, siguiendo un hieratismo muy cercano a la representación de los césares romanos. Es el caso del monumento a Villagrán en Huichapan, con el nombre F. Calaña en la parte inferior del busto, seguramente la firma del escultor. La instauración del nuevo régimen político se plasma en el Palacio del Congreso y del Ejecutivo Estatal y en algunas presidencias y delegaciones municipales. Era imprescindible la presencia tangible del gobierno en sedes materiales que albergaran las diferentes actividades políticas y administrativas, además de ostentarse como la cara visible del poder. De esta manera, varias edificaciones se inscriben en contextos urbanos, presidiendo plazas públicas importantes. Estos centros políticos funcionan como contrapesos a las fundaciones eclesiásticas como materializaciones del poder religioso, ubicadas también en los espacios abiertos. El Palacio del Congreso y del Ejecutivo Estatal, tal vez el emblema mayor del naciente gobierno, fue instalado en un antiguo anexo de la parroquia de la Asunción para el año de 1881. Con respecto a este edificio, Rivera Cambas, en su imprescindible México pintoresco, artístico y monumental, la Crónica de 1883, indicaba lo siguiente, cito, la residencia del gobierno da a la ciudad grande importancia, no solamente por la representación moral, sino también porque anualmente circula allí la fuerte suma a que ascienden los sueldos de los empleados, siendo el total del presupuesto 482,000 pesos. Hasta aquí Rivera Cambas. La utilización de las vanguardias estilísticas alrededor de los monumentos porfirianos quiere garantizar una imagen de progreso y transformación de acuerdo a los tiempos de consolidación y reforzamiento de los instrumentos de control estatales. Continuaremos bordando tan interesante tema en una próxima conferencia. Les agradezco infinitamente su atención a esta conferencia y los espero puntualmente para la próxima, que será muy pronto. Muchas gracias.